Hola, mi nombre es Wendy Vianey León Andrade, soy docente en formación en la licenciatura en Enseñanza y Aprendizaje del Idioma Inglés. Actualmente estoy cursando el 5º semestre. De acuerdo a las prácticas que se tuvieron, se brindaron 3 sesiones por semana. Fueron brindadas durante 3 semanas, 9 sesiones en total. Esta planeación fue basada en el Plan de Estudios de Aprendizajes Clave del 2011. La planeación se hace uso de un enfoque experiencial en donde el autor Carl Rogers expone, en donde el alumno se siente motivado de acuerdo a las experiencias que él ha tenido. Durante las 9 sesiones esperó que la alumna haya hecho uso de este enfoque, ya que ella podría ir contando sus experiencias con sus demás profesores, cómo ha sido su experiencia aprendiendo el idioma inglés y a su vez ir aprendiendo de estas experiencias para no volver a cometer los mismos errores. Esta planeación también cuenta con un enfoque que hace uso de la teoría constructivista. Menciona que dentro de esta teoría se tiene que hacer uso de la interacción entre alumno y docente, que tiene que existir un intercambio de conocimientos entre el docente y el alumno, de tal forma que se pueda llegar a una síntesis constructiva. Esto se pueda construir en un aprendizaje significativo para el alumno. Durante las sesiones se enseñaron diversos temas, por ejemplo, el pasado simple, los géneros literarios, pero a su vez utilizando el pasado simple para hacer la construcción de una historia con oraciones sencillas en un nivel A1 de acuerdo al marco común europeo. Durante las 9 sesiones se realizaron diversas actividades, cada una de ellas con el fin de ir reforzando el conocimiento de la alumna para ir viendo si realmente la alumna iba aprendiendo e iba memorizando. Por ejemplo, durante las 3 sesiones del pasado simple, lo primero que se tuvo que realizar fue enseñar a la alumna la estructura de este tiempo, cómo ir realizando una oración, qué elementos llevaba la oración para poder realizar una adecuadamente. Después se le brindó a la alumna una lista de verbos en donde mencionaba cómo cambiar los verbos de presente simple, a pasado simple. Se le hizo una presentación mediante la aplicación en Genially. Estos verbos fueron elegidos al azar, contenía el nombre en inglés del verbo y una imagen alusiva al significado del verbo. La alumna tuvo que hacer uso de su imaginación, uso de lo que ella ya conoce para poder llegar al significado del verbo. Entonces, después de eso, la alumna clasificó en una tabla los verbos irregulares de un color cada uno. Los tuvo que convertir a pasado simple, ya que estaban en la forma de presente simple, y anexando un dibujo alusivo al significado. Después, lo que se realizó fue una traducción de 3 oraciones de español a inglés, considerando el sujeto, el verbo y el complemento como estructura base en una oración simple. La traducción que se hizo fue de forma literal mediante la implementación del calco, que es una traducción en donde se va traduciendo palabra por palabra. La alumna fue escribiendo el sujeto, respectivamente como venía en la fórmula del pasado simple. Después tradujo el verbo en pasado simple y el complemento. Para realizar la traducción del complemento, ella utilizó un diccionario y ya yo me aseguraba si estaba correcto la estructura y el cómo iba ordenando las palabras en la oración. Después se continuó con una presentación de 10 hechos históricos que cambiaron el mundo. Esto con el fin en que la alumna viera el uso del pasado simple en estos hechos históricos, cómo se emplea para que ella pudiera ir identificando este tiempo. Ella tuvo que continuar indagando sobre un tema en específico, un hecho en específico. Ella seleccionó el de la Guerra de los Pasteles. El pasado simple fue evaluado mediante un examen que fue realizado en la aplicación de EducaPlay. Aquí la alumna empezó a desarrollar el cartel de la Guerra de los Pasteles, en el cual al finalizar realizó 4 oraciones con 4 dibujos para poder exponerlo. Después se continuó haciendo uso de los verbos en pasado,
se fue haciendo la identificación del sujeto, de los verbos y de algún complemento en una oración, pero esto fue mediante una historia en donde la alumna tenía que hacer uso de estos elementos. Al final de estas 3 sesiones, la alumna vio los géneros literarios, el cómo poder identificar uno, cómo ir construyendo una historia de forma simple, pero esto con el fin de ir utilizando y seguir utilizando el pasado simple durante estas 3 semanas, ya que pues es muy difícil que el alumno aprenda un nuevo tema cada semana, que el alumno tenga un nuevo aprendizaje esperado, porque el alumno puede caer en confusión mediante la adquisición del segundo idioma. Esto lo pude notar cuando yo quería en las prácticas pasadas que mi alumna viera un tema diferente cada día, y creo que lo que logré fue que la alumna se confundiera más de lo que estaba. Sin embargo, en estas prácticas que fueron durante las 3 semanas, me resultó mejor tener un solo tema principal, un aprendizaje esperado central, en donde el alumno se puede concentrar, puede ir construyendo su aprendizaje mediante cada semana e ir reforzando e incluso ir mejorando. Y ya después de esto, de la construcción de la historia, la alumna como evidencia realizó un video en donde ella presentaba su historia. Dentro de esta actividad, la alumna pudo ir relacionando el pasado simple, pero de otra forma, ya que ella fue haciendo la construcción de oraciones simples y a su vez fue añadiendo parte de su creatividad, porque esta historia pues la alumna la creó y a lo mejor puede ser que era algo que ella sentía en ese momento. Satisfactoriamente se logró que la alumna pudiera crear su propia historia sin ayuda del docente. Sin embargo, en lo que necesitó ayuda fue para la realización del video, ya que se tuvo que practicar varias veces la parte de la pronunciación. Durante la 3ª semana, la evidencia que se realizó fue una receta, pero en la receta también se utilizó el pasado simple, ya que la alumna era capaz de poder escribir oraciones simples. La alumna pudo ser capaz de escribir instrucciones en este tiempo. La alumna decidió hacer una receta para elaborar hot cakes. Esto con finalidad de que la alumna presentara su receta y lo pudiera compartir con las personas que ella desea. El proceso de estas clases fueron un tanto diferentes a las prácticas pasadas, ya que nosotros asistíamos a la secundaria, teníamos un grupo entero para darles clases. Sin embargo, en estas prácticas fue solamente un estudiante que pues tenía que representar todo el salón de clases. Sin embargo, siento que no es la misma experiencia, ya que cada alumno muestra un tipo de aprendizaje, muestra diferentes conductas y a su vez pues muestra diferentes preguntas y situaciones tanto emocionales, académicas y pues socioeconómicas. Dentro de la experiencia fue algo realmente satisfactorio, ya que se pudo llegar al aprendizaje esperado. La alumna hizo un esfuerzo por aprender, hizo un buen uso del pasado simple y más que nada pues que se fue utilizando la parte de la innovación docente. Pues en este caso lo que yo conozco sobre el proceso de innovar, es un proceso que introduce novedades y que se refiere a modificar elementos ya existentes. Por ejemplo, puede ser un material didáctico que ya exista, pero tú lo puedes adaptar a las necesidades de tu alumno, o el simple hecho de realizar algo nuevo por tu cuenta, algo pues creativo, algo que tú apliques para la forma de enseñar, en este caso el idioma inglés. Durante este proceso lo que más me gustó fue cuando uno como docente tiene que analizar sobre su práctica educativa, ya que es un proceso de reflexión en donde tú como futuro docente puedes ir viendo en qué aspectos te equivocaste para ir mejorando y para ir tomando experiencia
dentro de estos temas. Pues más que nada de eso se trata la innovación docente, de ir mejorando cada vez en la práctica, de ir creando nuevas estrategias, de ir creando nuevo material llamativo para los alumnos, que sea de acuerdo a las necesidades que ellos presentan, que tenga un buen nivel de inglés de acuerdo a tu grupo, que de acuerdo a tu diagnóstico puedas aplicar estos elementos para obtener un buen resultado, en este caso para llegar al aprendizaje esperado y pues más que nada para que el alumno tenga un aprendizaje significativo.